Saludos amigos y hermanos, este es el Dr. Voltiel de la continuación de la Iglesia de Dios. Este es un servicio de Pascua para nuestros muchos hermanos dispersos que no pueden tener un ministro en su área o suficientes personas para reunirse para los servicios de Pascua. Se basa en la Biblia y el servicio es para los cristianos bautizados. La Iglesia de Dios, los cristianos a los que se les ha impuesto las manos y que desean observar y hacer lo que la Biblia enseña. Es un servicio solemne, es un servicio anual. Anualmente se nos recuerda la victoria de Cristo sobre el pecado y nuestra necesidad de Jesucristo y su sacrificio. Si tienen sus Biblias, pueden buscarlas, pero voy a leer varias escrituras y darle información sobre cómo mantener este servicio en particular. Vayan al libro de Hebreos, capítulo 9, comenzando en el versículo 11. Voy a leer principalmente de la versión Reina Valera de 1960. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de los machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Al participar en este servicio, estás expresando tu fe en la muerte de Cristo en su nombre. Estás siguiendo el ejemplo de los apóstoles y estás renovando tu compromiso de dejar que Jesucristo viva su vida en ti. La Biblia muestra que es a través de la muerte de Jesús que podemos ser santos y sin mancha a los ojos de Dios. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El servicio de la Pascua nos recuerda el sacrificio de Cristo y su plan para nosotros. Algunos se refieren a la Pascua como la cena del Señor, pero no es una cena. La idea de la cena parecía causar problemas en los días del apóstol Pablo, donde escribió: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso está en 1 Corintios 11:20. De hecho, él quería que la gente comiera en su casa, y en 1 Corintios 11:34 dijo: si alguno tuviere hambre, come en su casa. Mientras que algunos llaman a la toma de los símbolos comunión, y a los símbolos del pan y el vino representan la comunión, según 1 Corintios 10:16. Jesús se refirió repetidamente a toda la noche como la Pascua. Por ejemplo, leamos el relato de Lucas. Lucas capítulo 22, comenzando el versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Así como ves que lo hizo a esa hora, que era después de la puesta del sol del día 14. Ahora, el apóstol Pablo escribió sobre esto. Voy a ir a 1 Corintios 11, versículo 23, para darnos un mejor entendimiento acerca de por qué uno renueva su compromiso cada año con el Padre y el Hijo Jesucristo. 1 Corintios 11, comenzando en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor la anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Se supone que los cristianos deben examinarse a sí mismos antes de la Pascua y guardarla tal como hizo Jesús. Ahora, la Biblia muestra eso, que después de que la cena terminó, de nuevo, no era la cena del Señor en sí misma, aunque Jesús comió esto, implementó los símbolos y las prácticas de la Pascua cristiana, y el primero de ellos fue el lavado de pies. El lavado de pies ayuda a mostrar humildad, e incluso los seguidores de Jesús tienen áreas que necesitan ser limpiadas. Vayamos a Juan 13 y leamos sobre ello, comenzando el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjense, él dijo: bienaventurados seréis si las hiciereis. Mucha gente no guarda esta porción del servicio de la Pascua. Ellos no lavan los pies. Esto es un evento anual y algunas personas que creen que deberían guardar alguna versión de la Pascua o como una que sea que se la llamen más a menudo, no parecen hacer el lavado de los pies a menudo. Pero es un evento anual. De todos modos, si participan 2 o más personas, deben lavarse los pies unos a otros. Y si son 4 o más, y hay más o 2 más de cada sexo, entonces los hombres pueden ir a una habitación y las mujeres a otra para esta parte del servicio. Así que haremos una pausa aquí. Dejes pausar este video para la parte del lavado de los pies y luego, cuando hayas terminado, reanudar el video en la siguiente parte del servicio. La pausa. Jesús explicó bien antes de su primera Pascua cristiana que Él era un pan de vida. Lean Juan, comenzando capítulo 6, comenzando versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, Pablo explicó algo más sobre esto en 1 Corintios 10, comenzando en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos
¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nos convertimos en parte de un solo cuerpo al participar todos del pan de vida. Jesús vive su vida a través de nosotros por medio de la morada de su Santo Espíritu, haciéndonos parte del único cuerpo de Cristo, su iglesia, como parte de la familia engendrada de Dios. El pequeño trozo de pan sin levadura que comemos simboliza el cuerpo de Jesús que fue partido y golpeado por nuestros pecados. Vayamos al libro de Isaías, porque en Isaías leemos algunas cosas sobre el sufrimiento de Jesús que fueron profetizadas. Isaías 53, comenzando el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Si por las llagas de Jesús fuimos curados, el cuerpo de Jesús fue golpeado, él recibió una severa contusión y aflicción para que su salud física y espiritual pudiera ser limpiada, para que nosotros pudiéramos ser sanados. Demostró su total confianza en su Padre. Si hubiera tenido alguna ambición impropia, no habría resucitado a Jesús de entre los muertos, pero Jesús conocía al Padre y el Padre lo conocía a él. Vayan a Juan 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de aquellos de nosotros que vendrían después de los discípulos. Hoy formarían parte de su redil. Ahora me gustaría leer algo de Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando en el versículo 20. El apóstol Pedro escribió: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ven que Pedro también se refería a algunas porciones de Isaías. Ahora miramos a Jesucristo como el autor y consumidor de nuestra fe y nuestra curación de forma regular.
A menudo reclamamos esta promesa de curación muchas veces a lo largo de nuestra vida física. Muchos del pueblo de Dios realmente experimentaron la sanación física y espiritual a lo largo de sus vidas. Muchas veces, de hecho, esto es en verdad una bendición adicional que se reclama en este servicio, así como el reconocimiento de la sangre derramada y el cuerpo quebrado de Jesús han perdonado nuestros pecados, no solo por una semana, sino por toda la eternidad. Cuando nacemos en la familia de Dios, como seres espirituales, como hijos de Dios, seremos limpiados permanentemente. Jesús sufrió para que un día fuéramos como Él. Ahora debes remover la servilleta del pan y yo oraré sobre este y podrás partirlo. Oh Padre en el cielo, por favor bendice este pan partido como símbolo de tu Hijo, el cuerpo de Jesucristo partido por nosotros. Nos damos cuenta de que Jesús sufrió por nosotros y debemos estar dispuestos a sufrir como Él, por amor a la justicia. Es por las heridas de Jesús que somos sanados, tanto física como espiritualmente. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por llamarnos y por los beneficios que nos proporcionas. Padre, danos la mente y la actitud de servicio como miembros del cuerpo de Cristo a través del continuo derramamiento de tu Espíritu Santo. Confiamos en ti de todo corazón. Te pedimos estas cosas por la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puedes romper el pan en trozos pequeños y distribuirlo entre las personas. Y entonces aquí detendremos el video para que aquí hagas pausa. El siguiente símbolo a tomar es una pequeña cantidad de vino, preferiblemente que sea vino tinto. No usamos mucho vino. Vayamos a Lucas 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa simboliza su sangre. La sangre es roja y el jugo de uva, por cierto, generalmente no lo era. Y esto definitivamente es una referencia al vino y no al jugo. No es razonable creer que estaban usando jugo. Una de las razones es que las uvas se cosechan a finales del verano o a principios del otoño. No podrían haber durado. El jugo de uva no habría durado hasta la Pascua, que tiene lugar en primavera. No tenían congeladores en ese entonces. No tenían nada más. Así que no es lógico concluir que Jesús usó jugo de uva. Él usó vino y nosotros usamos muy poco vino, como un cuarto o un quinto del vaso de Jigger o incluso menos, pero Jesús usó vino para la Pascua y nosotros usamos vino en la continuación de la iglesia de Dios también. Ahora, Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Somos purificados por la sangre. Primera de Juan, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me gusta leer Efesios 1, versículo 7 al 8. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora quiero ir al libro de Mateo capítulo 26, comenzando en el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que noten que Jesús predijo el tiempo de la venida del reino de Dios en la Pascua. Ahora vaya a destapar el vino y yo ofreceré una oración. Padre, por favor bendice este vino
y su uso sagrado como símbolo de la sangre de Jesús, derramada para la remisión de nuestros pecados. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir por nosotros, lavándonos para que podamos reconciliarnos contigo. Gracias por la voluntad de tu Hijo de someterse a tu voluntad, incluso hasta la muerte. Gracias por mostrarnos tus caminos y tu verdad y permitirnos participar. Te lo pedimos por la autoridad de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Ahora, en un momento pausarás esto y repartirás el vino. Recuerda que debes beberlo en silencio, así que vamos a hacer una pausa en el video en este momento. Pausa. Bien. Hemos pasado por el lavado de pies, hemos pasado por la distribución del pan, hemos pasado por el vino. Voy a leer porciones del libro de Juan. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que Jesús habló u oró en su último día, su última Pascua, por así decirlo. Juan 13, comenzando en el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro? Creemos que haremos lo que Dios quiere que hagamos, creemos que lo haremos, pero a veces cuando llega el momento puede haber ciertas debilidades o ciertas presiones, ciertas influencias de Satanás que nos afectan. Pedro estaba seguro, tenía confianza en sí mismo, no estaba confiando en Dios con todo su corazón, él se estaba guiando a su propio entendimiento. Ahora vayamos al capítulo 14 del libro de Juan, Jesús hablando. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, esto es interesante. Creo que mucha gente piensa que si ven ciertos milagros obedecerían a Dios, o si ven a Jesús entenderían. Tienes a los discípulos y ellos no entendieron realmente al Padre. No sabemos muchas cosas, así que ten cuidado. Debes confiar en la palabra de Dios. Mucha gente tiene otras normas más allá de la Biblia y eso les afecta y les hace pecar y no ser cristianos filadelfinos en los últimos tiempos. De todos modos, vamos a volver a Juan 14, comenzando el versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme en las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Hay dos cosas que quiero comentar. Una es el versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces usted dice, le pido cosas a Dios y Él no las ha hecho. Bueno, se supone que es para glorificar al Hijo y es lo que es su mejor interés. Necesitamos alienarnos con Dios. La otra es el uso del término Él. El idioma griego tiene género, al igual que el idioma español, por ejemplo, pero también lo tiene el idioma hebreo. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, por cierto, la palabra espíritu era femenina, pero en el Nuevo Testamento es una palabra masculina. No significa que el Espíritu Santo sea un él o una ella. En realidad es eso. Y así que usted lea esto, no se deje engañar por que el Espíritu Santo es un tercer miembro de la Trinidad que fue adoptada por el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. Es lo que la mayoría de la gente parece creer, que profesan a Cristo. De todos modos, volviendo a Juan, versículo 19, capítulo 14. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habréis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis si habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Sé que Jesús dijo que el Padre era más grande que Él. Entonces Él y el Padre no son lo mismo. El Padre es mayor. Vuelvo a lo que Jesús dijo en el versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ahora bien, la Biblia no dice que Jesús haya visto a Satanás aparecer físicamente o alguien haya visto a Satanás aparecer físicamente. Pero Satanás influyó a la gente y logró que arrestaran a Jesús, lo golpearan y luego lo mataran. Ahora vamos a Juan 15, comenzando en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Bueno, el comentario aquí es que la Biblia advierte que en los últimos tiempos los laodicenos van a tener problemas porque no permanecieron completamente en Jesús. No tuvieron los frutos o la obra que Jesús quería que tuvieran. Ellos pensaron que solo cuidando de ellos mismos o aceptando lo que tenían estaba bien. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debemos permanecer en los mandamientos del Padre y permanecer en el amor de Cristo. Filadelfia significa amor a los hermanos. Versículo 11.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais al mundo y el mundo amara lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes que yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos en la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni los hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Vayamos al capítulo 16 de Juan, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, si aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho antes. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya os hablaré por la alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Versículo 31. Jesús les respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que he vencido el mundo. A nosotros también nos espera que suframos persecución. No creas que es solo una cosa para los apóstoles. Capítulo 17 de Juan, versículo 1. Aquí está una oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado procederán de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Fíjense, Jesús está diciendo cómo el Padre y Él son uno. Los cristianos deben ser uno. No somos una entidad, hay más de un cristiano. Lo mismo ocurre con la deidad. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo os guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo he dado tu palabra y el mundo os aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que se supone que los cristianos deben ser apartados, santificados por la verdad, la palabra de Dios, no por tradiciones de hombres que lo contradicen. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Demostrando que Jesús existió antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste, y le has dado a conocer tu nombre, yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora bien, después de haber pronunciado estas palabras, Jesús salió y fue arrestado. Se sometió voluntariamente a la muerte. Pero antes de irse hay una cosa más que hizo. Si tienen su Biblia, vamos al libro de Mateo. La Biblia muestra que esto sucedió después del pan y el vino. Cuando hubieron cantado el himno, ofrecieron el monte de los olivos. Mateo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a despedir el servicio aquí. Y a su lado, los que están viendo esto, canten un himno. Así es como Jesús terminó su servicio de Pascua. Y como nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios, también terminamos nuestro. Este es el doctor Bostiel para la continuación de la Iglesia de Dios.